Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Valencia y hoy vamos a conversar sobre las roscas y el roscado. Comencemos por el origen. Y es que unir ha sido uno de los problemas básicos de la ingeniería mecánica de todos los tiempos. Indiferentemente del ingenio, artefacto, compuesto de más de un elemento, debe solucionar su integración mediante algún tipo de unión. Y si como la mayoría de veces que suele ocurrir, esta unión debe ser reversible, el problema a solucionar se complica. Y es aquí donde aparece la genial invención de la rosca. También de las máquinas y los útiles que han permitido su fabricación a lo largo de toda la historia. Los primeros indicios de la existencia de la rosca se remontan a la época prehistórica. Es muy probable que el roscado haya tenido su origen en operaciones de taladrado con movimiento alternativo mediante la cuerda. Al enrollarse y desenrollarse la cuerda en el palo vertical, iba dejando unas marcas helicoidales en forma de filetes, haciendo las veces de tornillo, en tanto que la cuerda con sus diferentes vueltas hacía papel de tuerca. De manera convencional se atribuye la invención del tornillo a Arquitas de Tarento, y esto fue alrededor del 390 a.C. Este era un matemático griego, seguidor de Pitágoras, y si hablamos del tornillo sin fin, es conocida su invención por Arquímedes, y esto pasó alrededor del 250 a.C., en donde se usó para el bombeo de líquidos. Luego, Apolonio de Perga desarrolló la teoría de la hélice espiral. Ahora, ¿qué características presentan las roscas? Los elementos roscados se diferencian entre sí por una serie de características, las cuales son diámetro exterior, que es aquel con el que se denomina la rosca. Coincidirá con el diámetro del cilindro sobre el que se talla la rosca. Ahora, si se trata de una tuerca, será el diámetro del cilindro que le corresponda. Diámetro interior, el cual es el menor de los diámetros. El paso, que corresponde a la distancia entre dos filetes consecutivos, sean o no de la misma hélice. Perfil de rosca, que es la sección que se obtiene cortando la rosca por la mitad en un plano que contiene la generatriz y el eje del cilindro o del agujero. Número de hilos, que para conocerlos basta con contar el número de entradas que la rosca tiene. Es importante resaltar que las roscas de una sola entrada están compuestas de un solo hilo. Estas se emplean en casi todos los tornillos y husillos que requieren un avance normal, mientras que las roscas de varias entradas se utilizan cuando se requiere un mayor avance. Perfiles de roscas. Existen distintos tipos de perfiles que varían dependiendo de la necesidad que se presente, y estos son rosca, métrica, ISO. Se usa en tornillería y en aplicaciones de común uso. La rosca Whitworth, que se usa en instalaciones hidráulicas, conducciones y de fontanería. La rosca trapezoidal, que es la que se emplea en roscas utilizadas como elementos transformadores de giro en desplazamiento o viceversa, como por ejemplo los husillos. Rosca redonda. Reduce en gran medida la acumulación de tensiones mecánicas. Es muy resistente a esfuerzos importantes y también a los golpes. Sin embargo, su utilización es escasa, ya que su fabricación es compleja. Rosca en dientes de sierra, que se utiliza cuando la componente radial del esfuerzo puede despreciarse y los esfuerzos axiales son relativamente importantes en el sentido del flanco más vertical. También tenemos a las roscas cuadradas, que la rosca cuadrada se llama así debido a que la sección es cuadrada. La profundidad y la anchura son iguales a la mitad del paso. Este tipo de roscas no están normalizadas, las roscas cuadradas no se encuentran normalizadas. Roscas triangulares. La sección con la que se mecanizan los filetes es triangular y se usan principalmente como elemento de fijación y empalme. Las roscas para las bujías de un motor de gasolina puede decirse que son de este tipo de perfil triangular. Ahora, vale la pena preguntarse cómo determinamos la medida de una rosca. Y esa la determinamos mediante la utilización del vernier o el uso de las galgas. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Para tallar las roscas,
Los tornillos pasan de uno a uno por vez entre los discos acanalados de una máquina fileteadora. Estos discos pasan por una especie de máquina, son como una especie de máquina para hacer pasta gigante. Gira y presiona los tornillos con más de 50 toneladas de fuerza entre las ranuras de las placas para formar la rosca. Los tornillos luego de pasar por la fileteadora salen completamente formados y listos para el tratamiento de calor, que reagrupará las moléculas del acero dejándolas mucho más fuertes. La designación dependerá de la clase de rosca, que bien puede ser métrica, fina, Whitworth fina, trapecial, redonda, diente de sierra, entre otras. Ahora hablemos sobre la aplicación de las roscas. Tenemos a la rosca de filete triangular, la cual se suele emplear para el montaje y ensamblado de piezas. La rosca de filete trapecial, que fundamentalmente se utiliza para la transmisión de movimiento, también para servir de guía y soportar grandes esfuerzos. Se utiliza para dirigir la fuerza en una dirección. Por ejemplo, uno ve su uso en el gato. También tenemos a la rosca de filete cuadrado, la cual se usa para la construcción de husillos. La rosca de filete de dientes de sierra, que se usa para la transmisión de grandes esfuerzos axiales por un solo lado del filete o hélice. Y la rosca de rehélice redonda, que se usa para soportar grandes condiciones desfavorables, por ejemplo en la presencia de la arena, polvo, etc. Si queremos hablar de las máquinas para roscar tubos, podemos hablar de la máquina roscadora modelo 1224, que rosca una amplia gama de tubos que incluye los tipos negros, galvanizados, revestidos de plástico, así como de acero inoxidable, conductos metálicos intermedios, entre otros. Es importante también dar una breve explicación del estándar de rosca unificado, el cual define una forma de rosca estándar y la serie junto con asignaciones y precisiones y designaciones, estos para los tornillos que son usados en Estados Unidos y Canadá. Esta es la principal norma para pernos y tuerca en una amplia variedad de componentes usados en estos países que ya mencionamos. Repito, Canadá y Estados Unidos. Un consejo importante a tener en cuenta es que el buen funcionamiento del roscado se obtiene cuando el macho y la hembra son los dos del mismo tipo. Siempre la rosca esté bien hecha, siempre que la rosca esté bien hecha, no causará ninguna fuga. Ahora, para concluir, podemos decir que aunque las aplicaciones de la rosca son numerosas, las funciones principales de estas serían tres, las cuales son: 1. Formar un acoplamiento mecánico para mantener piezas unidas, por ejemplo, con un perno y una tuerca. 2. Transmitir fuerza o movimiento mediante la rotación y la conversión de movimiento en uno de rotación en un movimiento lineal o viceversa. Por ejemplo, tenemos el tornillo de una prensa. 3. Permite aportar ventajas mecánicas al hacer uso de una fuerza pequeña para crear una fuerza de mayor magnitud. Eso fue todo, muchas gracias.